un sentido ni en el otro. Gracias, presidente. Tiene la palabra el señor diputado Aguad. Gracias, señor presidente. No sé qué me pasa, diputado Pratgay. Le aseguro que no hay ninguna animosidad. Tiene el uso de la palabra el diputado Pratgay. Espero que no sea una cuestión personal, presidente. Para nada. Gracias, señor presidente. Entiendo que lo que estamos discutiendo hoy es el decreto 1953, pero como se ha aludido tangencialmente y ha habido un contrapunto entre diputados preopinantes acerca de el supuesto éxito del canje del 2005, cuyo segundo capítulo vendría a ser la propuesta de canje que está en estos momentos siendo evaluada por los inversores, no puedo dejar de hacer una reflexión para sentar una paradoja. Si fueran ciertos los números del gobierno que dice que en el 2005 propuso un canje por 102.000 millones de dólares a cambio de nuevos bonos por 35.000 millones de dólares, y estos son los números que se han dado, y esto es lo que le permite al gobierno decir que hubo una quita del 67%, entonces la paradoja es que ya no habría más bonos por canjear, porque en los números oficiales del gobierno, cuando se hace 102.000 millones menos 35.000, se sacan de la película los bonos que ahora sí quiere canjear el gobierno. Entonces la primera paradoja es que o se mintió entonces o se está haciendo algo ridículo en estos momentos porque estamos yendo a un segundo canje. Creo que debiéramos tener este debate en algún momento respecto del canje del 2005, pero como no hay tiempo en mi exposición, me voy a concentrar en la cuestión pendiente, que es la del segundo canje. Tenemos que hablar de una cronología y ya diputados preopinantes se han referido a este respecto. La cronología empieza con la ley 26.017, que fue la ley Cerrojo, que le prohibía al gobierno nacional la reapertura del canje. Como ya mencionó el diputado Marconato, en la ley 26.546, la del presupuesto del 2010, y en otros presupuestos, en esta ley, de manera más explícita, se autoriza al gobierno a empezar a renegociar aquella deuda que dijeron que había tenido una quita del 100%, pero que ahora quieren volver a canjear por 20.000 millones de dólares. En el artículo 51 de esa ley de presupuesto. Como bien mencionó el diputado Heller, ese mismo día, en la ley siguiente, la ley 26.547 del 18 de noviembre del año pasado, se suspendió transitoriamente la vigencia de la ley Cerrojo. Y en ese artículo 2 se estableció que se podían realizar todos los actos necesarios, como ya se ha señalado. El 9 de diciembre aparece este decreto delegado 1953 del 09. El 9 de diciembre vale decir un día antes de que terminaran las sesiones ordinarias. Un decreto que se refería a cuestiones, como bien dijo el diputado Marconato, estrictamente operativas, estrictamente administrativas. No son cuestiones novedosas, como también se ha dicho, las que están en discusión en el artículo 3 de ese decreto. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué no se plantearon al momento de discutir la suspensión de la ley Cerrojo? Si estas eran cuestiones operativas, si estas eran cuestiones absolutamente estándar, ¿por qué no fueron blanqueadas al momento de la discusión en el Congreso para no estar en estos momentos atravesando esta discusión que a muchos les resulta incómoda? A mí me sorprende, sin embargo, que en toda esta discusión no hemos hecho o no se ha hecho referencia, por lo menos hasta ahora, a un decreto más reciente, también delegado, que es el decreto 563 del 26 de abril. En ese decreto 563, que a mi modo de ver las cosas es absolutamente abarcativo del decreto 1953, que tiene plena vigencia, porque no ha sido todavía tratado por la comisión bicameral, se establece una cantidad de cuestiones, entre ellas la facultad de emitir los bonos con los cuales se va a canjear
la deuda que primero se dijo que había tenido quita del 100% y ahora se dice que hay que canjear para estar de buen humor con el resto del mundo. Cuando uno mira los anexos del decreto 563, que de vuelta no ha llegado a la Cámara, pero es más abarcativo que el 1953 y tiene vigencia plena, en esos anexos se establece con mucha precisión cuál es el tope máximo de bonos que se van a emitir y cuáles son las condiciones y las cláusulas bajo las cuales estos títulos se emiten. Vale decir, ya hay un instrumento que le permite al Gobierno Nacional ir adelante con el canje en los términos en que el Gobierno lo quiere hacer. De hecho, este instrumento en la emisión de los bonos es curiosamente más restrictivo, porque así como en 1953 hablaba de 15.000 millones, los 15.000 millones que le preocupan al diputado Marconato, en el decreto 563 se establecen los cupos de los distintos bonos y, como bien dijo el diputado Lozano, si hacemos la suma de todos esos montos, estamos bien por debajo de los 15.000 millones, aún en el supuesto caso de que la aceptación fuese del 100%, que seguramente no lo va a ser. Por lo tanto, lo primero que tengo para decir es que hay un decreto al que no se hizo referencia, también delegado, que es el 563, que establece los detalles de manera mucho más abarcativa para que el Gobierno pueda ir adelante con el canje. La discusión, entonces, a mi modo de ver las cosas, más allá de las cuestiones jurídicas que ya han sido planteadas con muchísima claridad por otros miembros de mi bloque que han hecho uso de la palabra, la pregunta que yo tengo para hacerme, en línea con lo que han planteado otros diputados, por ejemplo el diputado Solá, el diputado Amadeo, es ¿por qué se esconde la información? O lo que es peor, ¿por qué se deja fuera del Congreso y por qué no discutimos las cuestiones básicas en el momento en que lo tenemos que discutir? Y hago una breve referencia al artículo 6 de la Ley 26.547, que es la que suspendió temporariamente la Ley Cerrojo. En ese artículo 6 se establece que el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación deberá informar trimestralmente a esta honorable Cámara de Diputados acerca de los avances en la negociación de la deuda. Si mis números no me fallan, la semana que viene se van a haber cumplido 6 meses de la aprobación de esta ley, de la suspensión de la Ley Cerrojo. Vale decir que ya 2 veces tendría que haber venido el Ministerio de Economía a explicarnos de los avances de la situación. Por lo tanto, es aún más grave lo que dice el diputado Amadeo. No es que estamos opinando y decidiendo ex post sin información, sino que durante el proceso se nos oculta información. Esto es lo que queremos cambiar. En tercer lugar, creo que del modo en que está encaminada esta negociación vamos a cometer el mismo error del 2005. Y el error del 2005 fue, a través de una serie de premios, algunos implícitos, otros explícitos, otorgarle a los bonistas una serie de regalos que los bonistas ni siquiera valoraban, ni siquiera querían, como el cupón del PBI. Con la paradoja adicional de que al momento en que se complemente y se perfeccione este canje, el Gobierno va a tener que explicar cómo una deuda que había considerado inexistente por la quita del 2005 ahora pasa a integrar los números oficiales de la deuda. Estamos de este bloque, desde luego, a favor de una auditoría completa de la deuda externa e interna, de toda la deuda pública. No podríamos estar más de acuerdo con algunos de los argumentos esgrimidos por el diputado Solanas en ese sentido, ya que son exactamente los mismos argumentos que se utilizaron en el 2001 en la investigación de la diputada Carrió acerca de la Comisión de Lavado de Dinero. Son exactamente los mismos argumentos y creo que de la discusión de hoy surge con mucha claridad que buena parte de esta Cámara está dispuesta a ir adelante en una investigación que nos debemos. No estamos en contra, desde este bloque, no estamos en contra de la normalización de las relaciones con los acreedores locales e internacionales. Es más, yo personalmente estoy en desacuerdo con esta idea de que desendeudarse es una política progresista. Desendeudarse ha sido una obligación del Gobierno porque no tiene acceso al crédito. Y ese desendeudamiento lo hace a partir ya sea de mayores impuestos, de menores gastos o de ahorros que no le pertenecen
pero que se lo lleva por delante, como puede ser el caso del ANSES y del Banco Central. Desendeudarse, y esto lo he dicho la otra vez y lo vuelvo a repetir, desendeudarse con el superávit del ANSES es pagarle a los bonistas extranjeros a expensas de los jubilados locales. En tanto y en cuanto normalicemos nuestras relaciones con el exterior, podemos evitar esta política de desendeudamiento y podemos empezar a tener una política de menos ajuste y de más progresismo. Finalmente, en lo que respecta a este decreto 1953, es una posición de este bloque rechazar el decreto 1953 en el entendimiento de que este decreto es un eslabón más en una cadena de procedimientos del Gobierno Nacional en el que no solamente se ha intentado ocultar la información, sino que además se ha violado en algunos casos flagrantemente la ley por la no comparecencia del Ministro de Economía a explicar estas cuestiones.